José Luis Rodríguez Hernández es líder experto BIM, BIM Manager en FECOR. Bienvenido, José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, pues quiero darles una gran felicitación por tener que aguantar desde la tarde hasta el día de hoy y que estén aquí con nosotros. Así que antes de empezar, porque estoy seguro que más de uno de ustedes ha estado pensando en hacer esto, vamos a levantarnos por un minuto para poder estirarnos y hacer que esta ponencia sea lo más o menos posible. Entonces nos estiramos, respiramos un poco y vamos por el último. Bueno, vamos a hablar de un tema que está conectado con BIM y con la inteligencia artificial, que es realmente la inteligencia artificial puede ser un aliado dentro de la implementación BIM. Y comenzamos con este tema del que muchos pensamos, pero realmente puede que no sea realidad, ¿no? Que es que nadie dice, pero con todo lo que estamos viendo en las redes sociales, o llegamos a pensar si la inteligencia artificial en un futuro nos va a dejar sin trabajo. Y la realidad es que la IA no nos va a reemplazar. La IA viene para potenciarnos. Es cierto que aquellos que no utilicen la inteligencia artificial van a ser reemplazados por aquellos que la estén utilizando. Eso es súper importante y eso es lo que tienen que considerar. Y el día de hoy vamos a hablar desde el tema de gestión de proyectos, desde el tema de BIM Manager. La mayoría de ustedes está realizando sus estudios para llegar a ser un BIM Manager o están dentro de esta trayectoria, aquellos que están en el sector de la construcción, para llegar a ser un BIM Manager. Entonces, quiero darles un poco esa visión de lo que se van a llegar a enfrentar o de lo que nosotros como BIM Manager nos estamos enfrentando. Somos una persona técnica que al final juega con múltiples roles. Llegamos a ser coordinadores, llegamos a ser líderes, buscamos solucionar problemas. En muchas ocasiones somos los mentores de aquellas personas que no saben implementar BIM y que tenemos que guiarle, tenemos que indicarle por qué estamos a lo mejor invirtiendo un poco más de tiempo dentro de la planificación para poder avanzar y después gestionar el proyecto de una forma más eficiente. Tenemos que asegurarnos que la calidad de los modelos y de la información sea correcta. Y al final de todo esto tenemos que ser capaces de equilibrar todas estas responsabilidades para que el proyecto salga de forma correcta. Y si a esto le unamos que ahora tenemos proyectos mucho más complejos de como anteriormente estaban, se añade otra capa de complejidad. Tenemos proyectos más grandes, con un mayor volumen de datos para analizar, sobre todo ahora con el tema del mandato, por ejemplo, en España, o de las solicitudes que las organizaciones gubernamentales nos están pidiendo, pues tenemos que entregar cada vez información y cada vez las exigencias de los clientes son más altas. Según McKinsey, los programas de construcción llegan a exceder el presupuesto hasta un 80% y se retrasan en un 20%. Esa es la realidad, es lo que siempre pasa, ¿no? La típica frase que dice que el trabajo tenía que haber sido entregado el día de ayer, ¿no? Que tenemos que estar prácticamente haciendo las cosas que ya deberían de estar hechas. Y a todo esto, ¿dónde encontramos la solución? Si los retos son grandes, las soluciones deben de ser innovadoras. Y es por eso que debemos de buscar la forma de cómo poder transformar en cómo abordamos la gestión de proyectos, de cómo abordamos todo aquello que hacemos. Y la inteligencia artificial nos va a ayudar bastante a potenciar estas actividades. También, como mis compañeros, tengo un video promocional para que entiendan desde qué perspectiva estamos hablando y a quiénes a que represento dentro de esta ponencia. Entonces, no sé si pudieran ponerle play. Actualmente soy el BIM Manager de Obra Civil de FECOR. FECOR
tiene varias sucursales. La principal está en Madrid, Barcelona, Sevilla. Tenemos en Berlín, en Houston, Toronto, Santiago de Chile. Y nos enfocamos en obra civil, edificación y estructura. En menos de un minuto tratamos de reducir todo lo que hacemos: puentes de carreteras, de ferrocarril, pasarelas, puentes atirantados, puentes de arco, puentes colgantes, puentes híbridos, edificios altos, aeropuertos, hospitales, edificios de oficinas, edificios residenciales, centros comerciales, centros culturales de eventos, centros educacionales, estadios y centros deportivos, estructuras de cubiertas, estructuras de membrana, fachadas, infraestructuras a nivel general, estructuras industriales, y obviamente también nos encargamos de la reparación y rehabilitación de edificios y de puentes, así como proyectos de innovación. Obviamente tenemos nuestra división y varios de los proyectos se han hecho con BIM, y también nos enfocamos en concursos y en actividades relacionadas a arte. Con esto en mente, quiero que entiendan un poco qué es lo que hace FECOR y cómo estamos haciendo esa transformación digital a lo largo de esta división, ¿no? Entonces, estamos adoptando la inteligencia artificial para optimizar procesos y mejorar resultados. Buscamos desarrollar agentes para actividades claves e integramos todo esto en nuestra metodología BIM. Ahí tenemos un ejemplo de algunas formaciones que ya tenemos realizadas y de algunos desarrollos en donde ya estamos implementando la inteligencia artificial. Hace poco hicimos una formación para toda la división de ingeniería en obra civil, que va justamente indicando cómo poder utilizar las herramientas de inteligencia artificial dentro de sus actividades diarias para poder potenciar y facilitar todo aquello que ellos hacen. Y el día de hoy vamos a hablar o nos vamos a enfocar en el rol del BIM Manager, ¿no? Entonces, al final tenemos que tener múltiples habilidades dentro de una sola persona, lo que habíamos hablado. Tenemos que gestionar los proyectos, tenemos que formar a las personas, tenemos que ser especialistas técnicos y tenemos que buscar innovar dentro del tiempo libre que pudiéramos encontrar. Y al final tenemos que enfocarnos o tenemos que visualizar cuáles son esas áreas en donde tenemos que invertir más tiempo para poder saber cuáles son esas actividades clave que podríamos buscar un soporte dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de, una de las actividades en donde el BIM Manager puede llegar a requerir invertir más tiempo es en la gestión de proyectos, en la gestión documental, cuando estamos creando las ofertas o cuando estamos creando los planes de ejecución BIM, cuando estamos gestionando el conocimiento, que esa es una parte muy importante que a veces se da por sentado. El mayor problema que existe dentro de las empresas es que si algo es creado y no se comparte de la forma correcta, todo ese esfuerzo que se está haciendo no va a ser aprovechado por el personal que tengamos. Inclusive la forma en cómo entregamos la información va a ayudar o va a poner barreras a todas esas personas que quieren buscar aprender este nuevo flujo de trabajo. El tema de implementar justamente las normativas que nos exige ahora la metodología BIM, que es la ISO 19650, y el tema de la gestión de proyectos. Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos o lo que hice yo es hacer una introspección y ver, yo como un BIM Manager podría necesitar apoyo de ciertos agentes o de ciertas personas. Necesito una secretaria que me pueda ayudar a hacer actividades administrativas. En ocasiones voy a tener que dar soporte técnico a proyectos, entonces tengo que ser capaz de poder resolver dudas y problemas específicas que llegáramos a tener. Obviamente tengo que analizar la información que estoy creando para ver que esa información realmente está dando valor al proyecto. Si no, estaría haciendo una inversión de tiempo que no aporta ese valor. Tenemos también que ayudar a nuestros modeladores, al personal no técnico, a utilizar las herramientas tan sencillas como podría ser Trimble Connect o Autodesk Construction Cloud, como lo decían nuestros compañeros, el poder subir, visualizar modelos, enviar revisiones, cosas que personas
como los ingenieros, como a los especialistas en mediciones, que no están completamente adentrados dentro del entorno BIM, llegan a tener preguntas en cuanto un proyecto BIM llega a su campo. Y obviamente tenemos también esa parte súper importante que debemos de hacer o que hacemos nosotros como BIM Manager, que son promover el cambio y la gestión de la innovación, el empujar a hacer cada vez mejor las cosas, el encontrar nuevas herramientas o encontrar el valor a lo que estamos haciendo. Y obviamente tenemos que gestionar la formación y la documentación que se está creando, el famoso know-how, para que después los futuros proyectos BIM puedan ser creados de una forma más ágil. Al final, cuando utilizamos la inteligencia artificial, nos va a ayudar a potenciar nuestras capacidades, nos va a ayudar a aumentar la productividad mediante identificar todas esas actividades repetitivas y tediosas que no aportan valor al proyecto, pero que tienen que ser creadas, todas esas actividades de soporte. Nos ayuda también en la mejora de la comunicación. A veces, y es algo típico que pasa, que estamos tan absortos en el trabajo que no damos una respuesta que pueda ayudar mucho a la persona cuando nos está preguntando, porque no tenemos el tiempo para poder aterrizar el conocimiento al nivel de que ellos sean capaces de entenderlo de una forma más sencilla. Y obviamente también debemos de ser capaces de generar contenido para poder crear ese engagement para la organización, para que ellos vayan evolucionando y adaptando cada vez más dentro de su flujo de trabajo todos los procesos que realizamos con BIM. Y para esto, pues tengo un ejemplo práctico de cómo pueden utilizar ciertas herramientas para poder soportar parte de las actividades que había comentado. Entonces, por ejemplo, si hablamos del asistente administrativo, algunas funcionalidades que podemos hacer es la gestión de correos, agenda, creación de documentos, revisión de información, resúmenes. Podemos utilizar ChatGPT para analista de datos, visualización de datos de proyectos, resumen de múltiples archivos dentro de un solo entorno. Podemos utilizar Notebook de Google para el tipo de presentaciones, para formaciones, para venta, para soporte de actividades. Podemos utilizar Midjourney o podemos utilizar algún otro LLMS de video. Y obviamente tenemos que estar al tanto de todas esas novedades que están pasando, porque al final nosotros somos el pilar de la transformación digital dentro de la empresa. Entonces tenemos el e-reader de Eleven Labs que nos puede ayudar a convertir esos libros, esos documentos dentro de un audio que después podemos estar escuchando cuando estamos yendo de una reunión hacia otro lado, simplemente cuando estamos transportando hacia nuestra casa o hacia el trabajo. Si nos vamos con temas más avanzados, tenemos el tema de automatización usando Make para integrar múltiples software y obviamente mientras llegamos a un nivel más alto directivo vamos a tener más reuniones. Esto es algo que pasa. Mientras más vamos avanzando en la escalera, menos tiempo dedicamos a producción y más tiempo dedicamos a la gestión de proyectos y atender reuniones. Y para eso tenemos múltiples herramientas de la inteligencia artificial que ahora nos pueden ayudar para hacer transcripción automática, resumen de reuniones, inclusive indicarnos las llamadas de acción que debemos de realizar una vez terminada la reunión. Entonces, también tenemos este tipo de herramientas que nos van a ayudar a poder capturar y conectar ideas para fomentar la creatividad de forma colectiva. En este caso, crear mapas mentales, crear diagramas de flujo, crear agentes específicos para necesidades únicas. Y aquí es donde nos damos cuenta que la inteligencia artificial no reemplaza el trabajo humano, lo amplifica y lo expande a nuestras muchas más posibilidades de las que podemos hacer. Aquí tenemos un ejemplo de una de las actividades que había comentado, que es la toma de notas dentro de una reunión, ¿no? Tenemos el ejemplo de Otter, que es una plataforma de inteligencia artificial que puede ser interactivo, prácticamente es como hablar con tu secretaria y decir, oye, ok, ¿de qué se trató esta junta? ¿Cuáles son los puntos que debo de abordar? ¿En qué minutos se habló de esta actividad? ¿Quién fue el que propuso esta tarea? De esa forma podemos evitarnos el tener que tomar esa minuta o inclusive el tener que revisar la grabación completa si es que nosotros no pudimos asistir a la reunión. Luego tenemos
en el tema más de producción, ¿no? También, como lo comentaron los compañeros, va a haber cosas que simplemente el software de forma tradicional no va a poder hacer. Entonces necesitamos crear nuestras rutinas, ya sea mediante programación visual, programación textual, para poder desbloquear el uso del software. Y tenemos un ejemplo que nosotros estamos utilizando, que es un agente especializado en crear el código de Dynamo. Y ahí tenemos un ejemplo que utilizamos para crear unas familias basadas por coordenadas, colocando parámetros específicos. Y el otro que había comentado, ¿no? Tenemos también el caso, sobre todo cuando tenemos ofertas dentro de proyectos BIM, que nos entregan un anexo, un lote de más de 100 páginas, donde tenemos que resolver las peticiones en menos de una semana o 2 semanas. Entonces, con este tipo de herramientas vamos a ser capaces de preguntar en múltiples archivos e inclusive poder crear podcasts que podemos escuchar mientras nos desplazamos en diferentes sitios. Al final, las herramientas tienen su lado bueno y su lado malo. Y es aquí donde debemos de ser conscientes que si estamos utilizando herramientas gratuitas, nosotros somos el producto. Entonces, están bien cuando queremos probar que realmente funcionan, pero deben de ser conscientes que nada es gratuito en esta vida. Entonces, las consecuencias que tiene el uso de esas herramientas gratuitas es que en muchas ocasiones van a utilizar sus datos personales sin consentimiento, en ocasiones va a haber publicidad invasiva y distracciones, y va a haber un riesgo de seguridad de información, posible filtración. Entonces deben de ser conscientes cuando quieran utilizar estas herramientas para ver cuándo y cómo pueden utilizarlas si es que quieren usar la versión gratuita. Sin embargo, obviamente, como estas herramientas lo que hacen es potenciar y reducir el tiempo, lo importante sería que se dedicaran el tiempo a leer detenidamente aquella información base en cómo se fundamenta la aplicación, qué es lo que va a recopilar de ustedes. Obviamente, si ven que esta herramienta está dando un beneficio, optar por las versiones empresariales o las versiones de pago. También debemos de ser conscientes de que se tienen que crear nuevas políticas dentro de su uso para cuestiones de la empresa. Y en ocasiones, cuando esta herramienta sea muy utilizada, podemos hacer ese fine tune y podemos hacer que corra dentro de los servidores de la empresa para que nos aseguremos que la información no se vaya hacia algún otro lado. Entonces, aquí tenemos un resumen de qué es lo que podemos hacer para poder crear este tipo de agentes de los que les estaba comentando. Lo primero es identificar esa necesidad, definir cuáles son esas tareas que podemos subcontratar, por así decir, que podemos apoyarnos de la inteligencia artificial, de aquellas que requieren automatización, y a partir de ahí apoyarnos de los especialistas para crear esos prompt avanzados. El prompt es la forma en cómo comunicarnos con la inteligencia artificial de una manera clara y concisa para que pueda hacer la tarea que nosotros queremos. Y hacer ese fine tune, que el fine tune es la forma en cómo hacemos que esa inteligencia artificial se personalice a las necesidades y al conocimiento que tiene la empresa. Y obviamente para eso necesita un contexto y nosotros tenemos que entregarle la información de ese contexto. Mientras más personalizada sea la herramienta, más información va a necesitar de ustedes y obviamente mejor va a funcionar. Y obviamente después vamos a tener la fase en donde a lo mejor una herramienta comercial nos va a quedar un poco corta y para esto vamos a tener que utilizar o desarrollar aplicaciones específicas. Y obviamente esto va a requerir una iteración y una alimentación tanto por parte del usuario como por parte de los resultados. Entonces tenemos que validar y verificar que esos datos sean correctos. Por último, obviamente tenemos que ser capaces de que debemos de aplicar también las buenas prácticas dentro del uso de la inteligencia artificial para poder obtener y maximizar los beneficios. Tenemos que entrenar a nuestro personal. Tenemos que supervisar que aquellos resultados que estén dando sean correctos. Obviamente, nosotros somos los responsables de la información final y es por eso que siempre debemos de verificar que la información que sale tiene la veracidad o los datos que nosotros necesitamos reflejar. Y obviamente vamos a tener que fomentar ese
esa cultura en la empresa si es que no la tenemos, esa cultura de buscar pensar más allá de la forma tradicional, el identificar aquellos problemas que están teniendo en el día a día y exponerlos, porque en muchas ocasiones llega a pasar que una persona tiene un problema y hay otro compañero que ya sabe la solución, pero cuando no se expone, obviamente va a ser muy difícil que podamos dar esa solución. Y al final, con esto estamos aprendiendo que si utilizamos la inteligencia artificial de forma correcta, vamos a poder potenciar nuestras capacidades. Obviamente no nos va a reemplazar, va a ser muy difícil que nos llegue a reemplazar. A lo mejor en muchos años podría llegar a sustituir múltiples empleos, pero al menos nuestro empleo todavía está seguro por lo menos unos 30 años hacia adelante. Debemos de saber integrarlo de forma estratégica en BIM, con herramientas y agentes personalizados, y debemos de hacer uso responsable y seguro para maximizar los beneficios. Debemos de evaluar cuáles son nuestras necesidades internas, identificar dónde podemos adoptar la inteligencia artificial, en qué tarea, en qué actividad. Podemos empezar desde pequeño, no necesitamos hacer cosas grandes. Cuando hacemos pequeñas adaptaciones o pequeñas mejoras es donde empezamos a generar esa bola de nieve que después va evolucionando. Y para eso tenemos que hacerlo mediante proyectos piloto, mediante fomentar la cultura de innovación y obviamente cuidar y mantener esas políticas y procedimientos de sus usos. Algo que no comentaron y para cerrar, soy un difusor dentro de las redes sociales en donde tengo un poco más de 1,5 millones de visitas en GetCom, entonces pueden seguirme dentro de GetCom para temas relacionados con inteligencia artificial dedicada a la industria de la construcción, soluciones de software BIM, y en GetCom Bro va dedicada más al uso de inteligencia artificial para el desarrollo profesional y personal. Muchas gracias.